Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer el tema Jesucristo en la historia. La historia de Jesús no empezó con su nacimiento. Muchos siglos antes los profetas hablaron de él. Tenemos a Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, dice y habla de la ciudad que sería Belén. Cuando encontramos en Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén, pequeña, estás entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Miqueas nos menciona aquí que nacería en Belén. En Isaías, 734 años antes de Cristo, anunció que nacería de una virgen y describió su pasión y muerte entre dos malhechores. Eso lo encontramos en Isaías 7:14, cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y encontramos en Salmos los detalles que hablan sobre la traición y crucifixión. Lo encontramos en Salmos 22, un salmo en el cual Jesús dice, Señor, ¿por qué me has abandonado y has apartado de mí tu rostro? En este salmo vemos el sufrimiento que pasó Jesús al ir a la cruz del Calvario. Lugar de nacimiento. Nacido en Belén, según los evangelios. San Agustino, que nació en el año 100, obtuvo testimonios cercanos de personas que aseguran que nació en una cueva cerca de Belén. Con eso confirmamos que Jesús nació en Belén. Asimismo, hay errores en el cálculo del año en que nació. Dionisio Exiguo, en el año 533 después de Cristo, calculó incorrectamente el año del nacimiento de Jesús, situándolo en el año 6, antes de la era cristiana. Sin embargo, se olvidó de situarlo según el calendario romano. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, y él mandó a matar a los niños menores de 2 años, por lo cual Jesús habría nacido en el año 6. También tenemos al astrónomo Kepler, que menciona que hubo una conjugación de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, lo cual hubiera originado la estrella de Belén durante el nacimiento de Jesús, que era visible. Se confirma en una tabla babilónica en el Museo de Berlín, el cual confirma que el día del nacimiento de Jesús apareció la estrella de Belén. Tenemos la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Jesucristo vivió en Palestina, provincia del Imperio Romano, con Jerusalén como capital. Santo Tomás de Aquino nos menciona que su sufrimiento en la cruz fue un sufrimiento en extremo. También encontramos en Isaías 53, donde habla que fue desfigurado, varón de dolores. Nos menciona la Biblia de que el sufrimiento que pasó Jesucristo fue un sufrimiento que no se haya visto hasta la fecha. Eventos extraordinarios ocurrieron el día de su muerte, como es el oscurecimiento del sol. Fue un fenómeno sobrenatural, que se oscureciera el sol, dando señales de que el que estaba muriendo era hijo de Dios. Luego tenemos la historicidad de los evangelios. Que la palabra evangelio proviene de dar buenas nuevas, dar noticias que alegren. ¿Sí? Tenemos la definición y propósito. La intención de los evangelios era una enseñanza religiosa. Lo que los evangelistas pretendían con los evangelios era dar a conocer el mensaje que Jesús había traído al mundo, que era un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Ellos se centraron más que todo en el propósito principal de mostrar los milagros que Jesús había hecho. Por eso que en los evangelios que tenemos no encontramos exactitud entre ellos, pero sí similitudes. Para algunos evangelistas era más importante los datos, para otros era más importante los detalles. Cada evangelista lo transmitía según su perspectiva y su concepto. Los evangelios son libros escritos entre los años 40 y los 100 por testigos oculares, que contaban lo que vieron y oyeron.
El estilo de los evangelios fue un estilo narrativo. Los evangelistas incluían detalles o elementos culturales según su perspectiva. Utilizaban símbolos, detalles literarios para fortalecer el mensaje. El evangelio de Mateo fue un evangelio directamente a los mismos judíos, por lo cual Mateo no incluía detalles de las costumbres judías. Sin embargo, el evangelio de Lucas, que fue un evangelio para los romanos, sí les incluía en el evangelio detalles sobre las costumbres judías, porque ellos desconocían. Entonces cada evangelista, según su perspectiva, según cómo ellos vieron, oyeron, transmitieron el evangelio. Manuscritos y papiros. Otro detalle que hablamos de la historicidad de los evangelios es que existen manuscritos y papiros que hasta el día de hoy contamos con ellos. Entre ellos tenemos el papiro de Rilans. Este es un fragmento más antiguo conocido del Evangelio de Juan. Fue descubierto en Egipto y se conserva en la biblioteca John Rice de Manchester. Luego tenemos el papiro Bonder II, manuscrito más completo del Evangelio de Juan. Es 100 años posterior. Incluye casi todo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Es un escrito en griego. Luego tenemos el papiro Magdalene, 3 pequeños fragmentos que contienen partes del Evangelio de Mateo, capítulo 6. 7Q5, fragmentos de Corán. Es un pequeño papiro hallado en las cuevas de Qumran, que pertenece al Evangelio de San Marcos 6:52. El hallazgo de este papiro es muy importante, debido a que es el papiro que se encuentra más cercano a los evangelios. Y este papiro ha sido prueba fidedigna de que los evangelios son evangelios reales. Jesús como hombre. Los evangelios no nos describen el aspecto físico de Jesús, pero encontramos una descripción del cónsul romano Léntulo, quien describe como un hombre fuerte, con un rostro venerable, ojos serenos y barba abundante. La vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús inició 3 años, donde él predicó en Judea, Galilea, Samaria, curando enfermos y llevando el mensaje a los necesitados. Entre los enfermos encontramos al paralítico, a la curación de los leprosos, tenemos a la mujer de flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo. Revolución espiritual. Hablamos de revolución espiritual porque Jesús marcó un antes y un después de su vida. Amor y devoción a Jesucristo. Jesucristo ha sido el hombre más importante y más grande de la historia. Personajes como César, como Napoleón, como Miguel Ángel, son recordados, mas no amados. Pero Jesús ha sido amado hasta el día de hoy. Ante el transcurso de la historia, miles de personas han dado su vida por el Evangelio. El hombre más combatido. A lo largo de la historia hemos visto que Jesús ha sido muy criticado. En la actualidad, hoy en día también vemos que es criticado y muchos cuestionan su existencia. Jesucristo y el trabajo. Durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, fue un obrero, fue un carpintero, lo cual dignificó el trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero.